Tema 5, triángulo de fuego. Lo primero a responder en este tema es ¿qué es el triángulo de fuego? Las cosas no se queman como un triángulo. El triángulo de fuego es simplemente una construcción didáctica que se usa para explicar en términos simples la combustión y básicamente la prevención. Con tres elementos, con tres cosas, la única figura que se puede construir es un triángulo, así que no hay nada difícil de entender o escondido en esta figura del triángulo de fuego. El triángulo de fuego dice que necesito un combustible, necesito un comburente, en este caso el aire, y necesito una fuente de calor para que se produzca una combustión. Ya explicamos, obviamente, cuando vimos el proceso de la combustión, que las cosas son un poquito más complejas, pero juntando estos tres elementos como mínimo, estamos en posibilidad de generar un incendio o una combustión. ¿Cuál es la utilidad más importante del triángulo de fuego? Explicarle a un trabajador en forma simple lo que tiene que hacer para evitar un incendio en su lugar de trabajo. Por ejemplo, el combustible con lo que trabaja habitualmente, la mesa es combustible, la silla es combustible, los papeles con los cuales trabajamos son combustible, la cortina es combustible, la madera es combustible. En una fábrica, en una actividad laboral, lo que nos rodea es combustible. En nuestras casas estamos rodeados de combustible, así que no podemos evitar el combustible. El aire estamos rodeados de aire. Respiramos y por lo tanto hay aire y hay un 21% de oxígeno. Si no hubiese aire no podemos estar como personas, estaríamos muertos. Así que eh, nos vamos a encontrar en cualquier ambiente de trabajo, en cualquier ambiente social, con combustibles y con aire. Lo único que no tenemos que hacer es mezclar calor con combustible. Donde hay combustible no puede haber calor, porque como aire lo tenemos por defecto, si donde hay combustible le acerco una fuente de calor, estamos en condiciones de tener un potencial incendio. Y esto es básicamente el triángulo de fuego. Explicar que tengo que evitar que se junten estos tres elementos al mismo tiempo y bajo determinadas condiciones para que se produzca un incendio. Y obviamente de los tres elementos, el único que puedo manejar, porque los otros dos básicamente son medios difíciles de manejar, es el calor. Con esta teoría simple, un trabajador puede entender que si en su lugar de trabajo está lleno de combustible, no puede ponerse a soldar, a calentar, tener una estufa eléctrica, fumar, llevar un encendedor o cualquier otra fuente de calor que pueda hacer que el combustible pirolice o encienda si estamos hablando de inflamables. Vamos a hablar de la fuente de calor y la fuente de ignición. ¿Qué diferencia hay entre la fuente de calor externa que hablamos cuando expliqué el proceso de la combustión y la fuente de ignición? La fuente de calor es la energía necesaria para que un combustible pirolice en el caso de que sea un sólido o un líquido evapore en caso de un líquido. Porque si no, no hay posibilidad de combustión si un sólido no piroliza o un líquido no vaporiza sus gases. Y la fuente de ignición es la energía mínima necesaria para encender o activar esta mezcla de gases inflamables que tiene que estar obviamente además dentro del rango de inflamabilidad. La fuente de calor y la fuente de ignición es exactamente lo mismo, son fuentes de energía. Lo que sucede es que aparecen en momentos distintos del proceso de la combustión y su función es distinta, pero pueden ser lo mismo, como un fósforo cuando enciende un papel. Va a ser de fuente de calor al principio y de fuente de ignición en segunda instancia. Tipos de fuente de calor y de fuente de ignición. Como dijimos, este es el elemento más importante para hacer prevención. Aunque a veces no le damos tanta importancia, si en un ambiente de trabajo el combustible no lo puedo evitar, porque es con lo que trabajamos y con lo que estamos rodeados normalmente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral. El aire tampoco lo puedo eliminar porque lo necesito para respirar. El único elemento y el más importante para evitar un incendio pasa por el control y la administración de las fuentes de calor y la fuente de ignición. Vamos a mencionar las más importantes. Dentro de ellas están las fuentes mecánicas, las cuales las podemos básicamente centrar en lo que es rozamiento y lo que es impacto.
todo lo que son las máquinas herramientas, básicamente por rozamientos que generan calor, y el impacto como puede ser un cortafrío y un martillo impactando sobre el hormigón, por ejemplo. La energía solar no es tan importante eh, en cuanto a fuente de calor y fuente de ignición para incendios. Sí, obviamente, para aún la energía solar, el sol, el calor ambiente hace que un inflamable esté permanentemente evaporando gases combustibles, pero habitualmente el sol no va a pirolizar un sólido, por ejemplo. Tenemos también el efecto lupa, que es la concentración, son figuras que pueden concentrar los rayos solares en un punto, pero es raro que se produzcan incendios producto del efecto lupa. Fuentes químicas básicamente son también procesos raros, son reacciones químicas del tipo exotérmica que podrían llegar a generar la suficiente cantidad de calor como para pirolizar o calentar o encender un combustible. La combustión espontánea básicamente son combustibles que por su configuración y su tamaño se calientan en forma natural. Se da básicamente en los graneles combustible como los cereales, el carbón, la viruta de madera, etc. El otro grupo importante junto con las fuentes mecánicas lo constituyen las fuentes eléctricas, tanto sea por la resistencia eléctrica que presentan los conductores de electricidad, tanto sea en forma accidental cuando tenemos una sobrecarga de consumo o en forma a propósito, como cuando usamos una resistencia para generar calor o para iluminar en algunos casos. También tenemos la apertura y el cierre de contactores, motores, transformadores y la iluminación constituye también una fuente de calor importante que ante la presencia de un material combustible lo puede quemar. Contacto directo con gases calientes, bueno, esto es básicamente la forma que tiene un incendio de propagarse, el humo, el calor, los gases ascienden y por lo tanto como están calientes pueden transformarse en fuentes de calor de otros combustibles que todavía no entraban en el proceso de combustión. También la radiación, obviamente, del producto de las llamas o de los objetos al rojo. Contacto directo con superficies incandescentes o los famosos rescoldos que ascienden con el humo y pueden obviamente generar un incendio secundario en otro lado, porque obviamente un elemento más liviano es trasladado por la fuente, por la convección de los del aire de los gases calientes que suben y trasladar el incendio a lugares vecinos. Causas naturales, por ejemplo, un rayo, una descarga atmosférica. También las fuentes de ignición las podemos clasificar en fuentes de ignición provocadas, tanto sea dolosa como accidental, o sea que para encender la mezcla tiene que aparecer una fuente de ignición externa al proceso, como puede ser un encendedor, un fósforo, una chispa de un proceso productivo, etc. O lo que normalmente conocemos como fuentes de combustión espontánea, donde no hay una fuente de ignición externa que encienda la mezcla, sino la mezcla se enciende a sí misma por procesos que están por el momento fuera del alcance de la explicación de este tema. La energía mínima de activación o la energía mínima de la chispa o de la fuente de ignición. Vamos a analizar este gráfico. En la parte superior vemos el rango de inflamabilidad. No vemos el diagrama completo, vemos desde el límite inferior de inflamabilidad al límite superior de inflamabilidad. Esto es lo que está mostrando la parte superior de este diagrama, en este caso del metano. Pero puede ser esto un ejemplo genérico de cualquier tipo de combustible. En la parte inferior es en realidad un gráfico XY, en el eje Y está la energía de la chispa, la energía mínima de la chispa, y en el eje X vemos que está el porcentaje de volumen de metano. Y vemos esta curva
que son los límites de ignición. ¿Qué significa esto? Que a medida que me acerco a los extremos del límite inferior de inflamabilidad y del límite superior de inflamabilidad, la cantidad de la energía mínima de la fuente de ignición aumenta. Y en la medida que me acerco o estoy próximo al punto estequiométrico de la mezcla, la energía que necesito para la fuente de ignición disminuye. Esto tiene que ver obviamente con que la combustión es una reacción química y cerca del punto estequiométrico es donde obtengo la mayor reacción de estos dos elementos. Vamos a hablar del comburente o del agente oxidante. Habíamos visto que la combustión es una reacción química de óxido-reducción que se produce a altas temperaturas, a alta velocidad de oxidación y que es exotérmica como sus características principales, y donde intervienen dos elementos: el combustible, que es el agente reductor y es el que se oxida, como por ejemplo le pasa al papel o al hierro cuando está en contacto con el aire, que se oxida, porque hay un agente que es el comburente, que es el que tiene capacidad de oxidar. Nosotros vamos a ver, en este caso, los tipos de comburentes. Acá tenemos una lista de los principales comburentes. Obviamente el principal comburente es el aire, pero no todo el aire, sino el 21% de oxígeno que tiene el aire. El resto es un gas inerte. Y esto hay que aclararlo, los gases inertes son inertes en relación con el combustible, porque puede ser inerte para un combustible y puede ser transformarse en comburente para otro tipo de combustible. Así que esto de que es inerte es bastante relativo. Acá está la lista: oxígeno, ozono, peróxido, halógenos, ácido nítrico, nitratos, cromato. Bueno, hay un montón de materiales, de sustancias que son comburentes y pueden reaccionar con un combustible, o sea, con un agente reductor. Acá tenemos algunas de las principales reacciones de combustión que salen de lo normal que conocemos en la vida social. Por ejemplo, el oxígeno puede hacer arder al hierro, y el hierro nosotros no lo conocemos como un material combustible. Le acerco un fósforo, lo caliento, lo fundo y no prende fuego, pero obviamente en una atmósfera de oxígeno puro el hierro puede mantener una combustión. Y se preguntarán: ¿qué quema el hierro? El hierro básicamente tiene carbono en su interior, y ante el oxígeno puro la reacción es tan violenta que va a terminar quemando el carbón que tiene adentro el hierro. Calcio y aluminio en una atmósfera de nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte, pero sin embargo puede mantener la combustión del calcio. El magnesio arde en una atmósfera de anhídrido carbónico, o sea, de CO2. El CO2 es un agente extintor, es un agente inerte para la mayoría de los combustibles que conocemos, pero si el magnesio está en polvo, un agente extintor se puede transformar en este caso en un comburente. El cloro, no la lavandina, obviamente el cloro como gas, es un agente altamente oxidante y puede mantener la combustión del hierro. Y así podemos encontrar un montón más de reacciones químicas de óxido-reducción que salen de lo normal que conocemos en lo cotidiano.